Oh Padre, eso, nos acercamos a ti con corazones expectantes y con mentes abiertas. Te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes y nuestros corazones mientras recibimos tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender las Escrituras que serán proclamadas hoy. Que nos conforme, siempre llevándonos a una fe más profunda y a una obediente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pueden sentarse y el texto de esta mañana va a estar en Hechos, como dijeron hoy, de nación, ¿verdad? No solamente para los hombres, hay que se beneficien de este estudio, ¿verdad? Por ejemplo, vemos eso mucho los para ganar votos. Para mí hay una preocupación excesiva por los errores y pecados de figuras como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Ahora escucha sermones sobre estos textos que se relacionan con estos hombres y se nota que hay una proporción de énfasis que se le da a los pecados de estos hombres. Pero todas estas cosas es una violación al principio moral que se encuentra en el quinto mandamiento, el deber que tenemos de honrar a nuestros superiores. Y así, por ejemplo, esto se basa en el texto que está frente a nosotros esta mañana, en Hechos 13, porque cuando a veces le pregunto a la gente, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente cuando escuchas el nombre del rey David? Y es su pecado, ¿verdad? Lo primero que te viene a la mente es su pecado de adulterio y con Urías, ¿verdad? De asesinato. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es lo primero que pensamos de eso de David? ¿Y por qué esa tendencia ha crecido a tales proporciones? Y hay, por supuesto, muchas razones de eso, ¿verdad? Podríamos destacar algunas de ellas. La más obvia, la que está en la superficie, es que eso alimenta el orgullo, ¿verdad? Cuando nosotros derribamos a las personas o cuando magnificamos sus pecados, eso levanta nuestro orgullo y de alguna manera también calma nuestra conciencia con respecto a nuestros propios defectos o a nuestros propios pecados. Pero hay un problema mayor sobre allí, hay un problema aún mayor en esta tendencia, y es que contradice la voz de Dios, ¿verdad? Y es desafiante y es deshonroso hacer caso omiso a la palabra de Dios. Y cada vez que lo hacemos, no pensamos los pensamientos de Dios, no vemos como Dios ve y no creemos como Dios dice. Y lo que vamos a ver en nuestro texto es cómo es que Dios ve al rey David. ¿Cómo es que Dios ve al rey David? ¿Verdad? El texto de hoy es como casi que una defensa al rey David. Hechos 13, 22. Vamos a ver tres puntos esta mañana, ¿verdad? A los que toman notas. El primer punto es que vamos a ver a David como un hombre conforme al corazón de Dios. David como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, si recuerdan el contexto de este pasaje en Hechos, allí está Pablo y está Bernabé. Ellos han llegado a la ciudad de Antioquía, en la región de Pisidia. Ha llegado el día de reposo, han entrado en una sinagoga y Pablo se pone de pie para predicar a Cristo y para predicar la necesidad de la fe y de la justificación. Y en el contexto inmediato, él está repitiendo para los judíos la historia que conduce a Cristo, y él incluye en este relato al rey David en el versículo 22. Y notarán que él cita un testimonio con respecto a David. Cita un testimonio que dice, del cual Dios también testificó. Del cual Dios también testificó. Y nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a este lenguaje. Podemos pensar en términos de nuestro testimonio personal. A veces cuando estamos teniendo una conversación con alguien y queremos evangelizarlo, damos ¿qué? Nuestro testimonio. Esto es lo que Dios ha hecho por mí, esto es lo que Dios ha hecho por mi alma, esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida.
y eso es bueno, y eso es apropiado. Pero aquí, en este pasaje, estamos viendo no el propio testimonio de David. No es David que está dando su propio testimonio, ni siquiera es el testimonio de Pablo sobre David, sino que es el testimonio de Dios sobre David. Y por supuesto que el testimonio de Dios tiene mucho más peso y es mucho mayor, y es de mayor sustancia y mayor importancia que cualquier otro testimonio. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de David? ¿Cómo ve Dios al rey David? Bueno, nos dice que lo ve como un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón. ¡Wow! Ahora, no es el único momento en el que encontramos al Señor Dios dando testimonio de las gracias dentro de su pueblo. Por ejemplo, ¿qué dijo Dios de Job? Le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También Dios dando testimonio de Job, y ves lo mismo en el capítulo 2 y en el versículo 3. Y aquí está Dios entonces que se jacta ante su principal enemigo, ante Satanás, y se jacta de alguien que ha sido receptor de la gracia divina, alguien que obedece a Dios. Y entonces vemos este testimonio que se nos da aquí en Hechos 13, de que David es un hombre conforme al corazón de Dios, dicho por el mismo Dios. Y es maravilloso, ¿verdad?, cuando nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros colegas, cuando nos elogian, cuando nos dan reconocimiento. Pero, oh hermano, que Dios diga algo así de nosotros, que Dios diga de que somos alguien conforme a su propio corazón, ¿qué no daría yo para que Dios dijera eso de mí? ¿Qué no daría el creyente para que diga Dios eso de él o de ella? Y eso nos plantea una pregunta esta mañana. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Verdad? Y contrariamente a lo que muchos podrían estar inclinados a pensar, no se refiere a una ráfaga intensa de sentimientos. No es la persona con los sentimientos más cálidos, por así decirlo, hacia el Señor. En otras palabras, no es el corazón en ese sentido, como lo usamos tan a menudo. Y tampoco lo estoy descartando, ya que la vida cristiana incluye nuestros sentimientos y nuestras emociones santificados, ¿verdad? Como el amor, el gozo, la esperanza y la paz, así también como el dolor del pecado y todas esas cosas que están incluidas como los sentimientos y las emociones santificadas. Pero esas cosas son el fruto de una verdad aún más fundamental, ¿verdad? Esas cosas corresponden a algo más básico que los meros deseos o sentimientos santificados. Entonces la pregunta es, ¿qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Y el mismo texto nos da la respuesta, ¿verdad? El mismo texto nos da la respuesta. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Que hará toda mi voluntad. ¿Verdad? Allí tenemos la definición. La definición que Dios mismo da de lo que significa ser un hombre conforme a su corazón. ¿Qué es un hombre conforme a su corazón? ¿Qué es una mujer conforme a su corazón? Es aquel o aquella que cumple toda la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios. Y esta cita, este texto, Pablo está citando a 1 Samuel 13, versículo 14. Y notarás que a medida que, si regresas a ese pasaje, ahí está Saúl, el rey Saúl, es a quien realmente se le está hablando. Y Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl, en el versículo 14 de 1 Samuel 13,
Le dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. No guardó lo que el Señor le ordenó. No hizo su voluntad y por eso lo está removiendo. Así que ves el mismo elemento en el que Pablo está dibujando aquí, ¿verdad? Saúl, te están quitando. Saúl, te están desechando. Dios le está diciendo, te estoy reemplazando con un hombre que es conforme a mi propio corazón, porque tú no guardaste lo que yo te ordené. No has guardado lo que el Señor te mandó. Y así, en ambos textos encontramos que un hombre conforme al corazón de Dios se define como en términos de obediencia. En términos de obediencia. La definición bíblica es obediencia o conformidad a la voluntad de Dios. Ese es un hombre conforme a su corazón. Este es el hombre conforme al corazón de Dios, el que anda en sus caminos, el que se conforma a sus pensamientos, tanto en hablar, en sus emociones, en su vida, en su actuar diario. Se conforma a la norma de la propia voluntad de Dios y su obediencia solo a Dios. ¿Verdad? En otras palabras, un hombre conforme al corazón de Dios es ver, es pensar, es actuar como Dios lo hace. ¿Verdad? Para que nuestra alma esté siempre alineada con la voluntad de Dios. Esa es una persona, ese es un hombre y esa es una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, es el cumplimiento, por así decirlo, de lo que nos enseña a orar en el Padre Nuestro, en la tercera petición, cuando oramos, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Hágase tu voluntad, Señor. Y así entonces vemos como Dios buscó, como nos dice en 1 Samuel, y Dios encontró, como nos dice en Hechos 13, a David, un hombre conforme a su propio corazón. Y notarás que él encontró a David como un hombre conforme a su propio corazón, ¿cuándo? En la juventud de David, en su juventud. ¿Verdad? Y es interesante porque David en ese momento era la persona menos notable en todo el mundo, menos atractiva, nadie podía ver en él lo que Dios veía. El menos valioso, ¿verdad? Tienes a Saúl, por ejemplo, que lo precedió. Oh, un hombre alto, un hombre guapo, un hombre que muchos veían como importante, con talentos y con dones, y todo el dinamismo que tenía para atraer a multitudes. Pero ese no fue el caso de David. ¿Se acuerdan de la historia? Hasta sus hermanos lo despreciaron. Recordarán cuando Samuel viene por mandato del Señor en 1 Samuel 16 a la casa de Isaí y él va a ungir a uno de sus hijos. Isaí saca el primero, saca el segundo, saca el tercero y cada vez piensa, bueno, es este. No, entonces es este. No, es este entonces. Y cuando se acaban, ¿y ahora? Y Samuel le dice, no hay otro. Bueno, está ese, el más joven, pero ese no puede ser. Ahí está David que está en el campo, está jugando. Ni siquiera su propia familia habría pensado que tuviera alguna importancia. Pero lo que el mundo ve no es importante. Lo que el hombre ve no es importante. Lo que el hombre ve es irrelevante y sin importancia. Lo importante es lo que ve Dios. 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¡Wow! Los demás veían algo sin importancia, pero el Señor veía un hombre conforme a su corazón.
Y fíjate en el lenguaje de ese versículo. El Señor está mirando, el Señor está viendo dentro del corazón. Él no ve como el hombre. Y Dios está buscando y encontrando a alguien cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Y ese se encuentra en el rey David. Y aquí está David en su juventud, ¿verdad? Ustedes jóvenes, ustedes niños que están aquí, tienen que prestar atención a estas cosas. Aún en la juventud, puede ser un hombre, una mujer, un niño o una niña conforme al corazón de Dios. Como David. Muchos dicen que David aquí tenía entre 16 y 19 años. Y ya era un hombre conforme al corazón de Dios en su juventud. Y eso se estaba desarrollando detrás del telón, ¿verdad? Tras bambalinas. Nadie lo sabía. Todo eso se estaba desarrollando sin el ojo del hombre, inadvertido por los que están a su alrededor. Ni siquiera su padre y sus hermanos estaban al tanto de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin supervisión, ¿verdad? No es que sus padres no tuvieran alguna influencia sobre él, yo estoy seguro que sí, pero no fue todo lo que contribuyó. David estaba solo allí en los campos. David estaba solo en la parte trasera y allí él aprendió la comunión con Dios. Leemos de él, por ejemplo, cantando alabanzas al Señor y tener comunión en su corazón con el Señor. ¿Ves todos estos frutos que empiezan a dar más frutos? Leemos en 1 Samuel 17 como cuando él ve un cordero que está atrapado en la boca de un león o de un oso, ¿qué hace él? Lo libera. Y aquí se ve el corazón de un pastor que está dispuesto a sacrificarlo todo para rescatar, para salvar y para asegurar al cordero que está en peligro. Y eso lo está viendo el Señor desde el cielo. Desde el cielo. El gran pastor de Israel, el Señor de la gloria, viendo el corazón del rey David. El corazón del rey desde el cielo. David mismo, quien está trabajando, está aprendiendo los caminos del Señor, aprendiendo la palabra del Señor, buscando caminar con el Señor. Piensa en cómo el corazón de David en su juventud palpitaba para la gloria del Señor. Solamente quería ver la gloria del Señor. Y esto lo vemos claramente, si van conmigo, por ejemplo, a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Y recuerden este principio que del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón, de eso es lo que va a hablar la boca. Y las palabras de David nos revelan lo que está en su corazón. En 1 Samuel 17, versículo 26, esta historia conocida con Goliat. Versículo 26 dice, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! ¿Su interés cuál era? La propia gloria de Dios. Su confianza en el Señor era inquebrantable. Versículo 36. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Increíble. Y luego, si saltamos a los versículos 45 al 47, aquí David le está hablando a Goliat y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor
y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Wow! Y era un joven. ¿Qué ves en este joven? Ves a alguien cuyo corazón palpita para la gloria de Dios. ¿Verdad? Y piensan esto, este jovencito allí, en medio de hombres adultos, con fuerza, con experiencia, con soldados veteranos en la batalla, están temblando ante Goliat. Temblando ante Goliat. Pero David, por su confianza en Dios, él no ve la enormidad del enemigo. Su confianza en Dios es más grande que el tamaño del problema. Aquí vemos que la experiencia no hace a un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que ves es la gloria de Dios como palpita en su corazón. Y dice, cerraremos la boca de este necio que desafía al Dios vivo. ¡Wow! Un jovencito dándole lecciones espirituales a todo este batallón. Vemos que hay una preocupación que todo lo consume por la gloria de Dios. Todo lo consume por la gloria de Dios. Y esto es algo que ha sostenido a lo largo de toda su vida, ¿verdad? A pesar de sus tropiezos, ¿verdad? Y de ninguna manera estamos sugiriendo que ignoremos todas esas violaciones a la segunda tabla de la ley de David. Eso tiene también importancia, ¿verdad? El Señor registra estos pecados con fines edificantes, no para que los magnifiquemos, sino, entre otras cosas, para que recordemos que David no es el rey prometido, que David no es el rey último, el rey final, y que ese rey todavía no había venido, ¿verdad? Y en el caso de todos los patriarcas nos quedamos con indicadores claros de que la simiente prometida aún no había llegado, que estamos esperando a ese que aún no ha venido en la persona del Señor Jesucristo. Y los pecados registrados de los patriarcas nos sirven para ese propósito. Pero aquí, este corazón que tiene David se sostiene a lo largo de su vida a pesar de sus tropiezos, ¿verdad? Si piensas en algunos de los momentos más destacados, por ejemplo, cuando él trajo el arca de vuelta a Jerusalén, cuando él está deseando la presencia de Dios, esta señal visible del trono de Dios en medio de su pueblo, y él se está esforzando por asegurarla, por traer de vuelta el arca. Ves la intensidad de su júbilo, de su gozo ante la llegada de este símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Recordarás también, por ejemplo, la pasión por la construcción de la casa de Dios. Y cuando se le dijo que no sería capaz de levantar los muros y los cimientos por sí mismo, ¿qué hizo él? Hizo todo lo imaginable, todo lo que estaba en su poder para preparar y para acumular los recursos a fin de que pudieran levantarlo después de su muerte. ¿Por qué? Porque su corazón es para la gloria de Dios. Él quiere que Dios sea magnificado en todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a Primera de Crónicas 29, y lees las palabras de David, hay pocas palabras paralelas a estas. En Primera de Crónicas 29, desde el versículo 10, vemos aquí cómo el corazón de este hombre en sus años avanzados, dice: y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.
vemos el corazón de este hombre. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Vemos su preocupación por la gloria de Dios. Y por supuesto, si abrimos nuestras Biblias en la mitad y lee sus salmos, ¿verdad? Los que están en el plan de lectura, estamos en los salmos. En los salmos ves a David hablando desde las profundidades de su propia alma. David hablando desde el medio de su propia experiencia cristiana. Y vemos allí de una manera viva y tal vez de la manera más gráfica y colorida que este es un hombre verdaderamente conforme al corazón de Dios. Escribir estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, cantar estas palabras, poner estas palabras en nuestras propias bocas, ¿verdad? A veces sentimos que estamos muy por debajo de ello y que no somos capaces de alcanzar esas palabras, de cantarlas. Y vemos allí el corazón de David. Y lo vemos desde su juventud hasta el final de su vida. Llegas al final de su vida en 2 de Samuel capítulo 23. Y aquí está el ungido del Dios de Jacob. Aquí tenemos al dulce salmista de Israel. Y se nos dice que el Espíritu del Señor habló por medio de él. La palabra de Dios estaba en su lengua. Y se nos dice que él gobernó en el temor de Dios. ¿Verdad? Allí en 2 de Samuel 23, desde el versículo 5 dice: en verdad no es mi casa para con Dios, pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Todavía vemos esta confianza y esta seguridad en Dios. Tenemos a un hombre que hasta el final de su vida fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios mismo entonces, desde los cielos, dando testimonio de eso. Dios nos dice que su propio testimonio, cuando piensa en David, es que es un hombre conforme a su propio corazón. Ahora, habiendo dicho esto, ¿verdad? David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esto no es más que una tenue sombra que apunta a algo mucho más alto, que apunta a algo mucho más glorioso. Apunta hacia el hijo mayor de David. Punto número 2. Aquí tenemos a Cristo no como un hombre conforme al corazón de Dios, sino como el hombre conforme al corazón de Dios. Como el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí está el Señor Jesucristo, el Hijo de David, el que pudo clamar como ningún otro en este mundo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ser un hombre conforme al corazón de Dios es obediencia, es conformarse a la voluntad de Dios, es que nuestros pensamientos se ajusten a sus pensamientos, es que nuestras vidas se ajusten a su norma. Es como dice Cristo: no mi voluntad, sino la tuya. Y notarán que el Señor Jesucristo también tiene un testimonio divino. También tiene un testimonio divino. No solo cuando el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, pero lo vemos también en otros lugares. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 36 dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y versículo 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Entonces no solamente David, sino uno más grande que David. ¿Verdad? Fíjense cómo encontramos en el Señor Jesucristo a alguien que tiene el corazón de Dios. En Juan 5 también, versículo 17. Dice: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Versículo 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede, o sea, que hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Eso nos habla de perfecta conformidad entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Y luego en el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí encontramos esencialmente en la persona del Señor Jesucristo, el hombre conforme al corazón de Dios, que se conforma a la voluntad de Dios y sigue los caminos de Dios, que es consumido también por el honor, por la gloria y por los intereses de Dios. Ese es el hombre y la mujer según el corazón de Dios. Una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Es el corazón que palpita para la gloria de Dios. Y así, ¿verdad? Donde quiera que Cristo va, todo lo que el Señor Jesucristo hace, ¿qué lo hace? Buscando la voluntad de Dios y buscando la gloria del Padre. Él está buscando el honor del Padre por encima de todas las cosas. Y Él es el impecable. Él no tiene pecado. Y todavía está buscando hacer la voluntad de Dios. Es alguien que corre, que anda en los mandamientos de Dios. Y en el Señor Jesucristo eso incluye morir por su pueblo. Él va a buscar la gloria de Dios al asegurar la salvación plena y gratuita de su propio pueblo. Él va a buscar la gloria de Dios y la voluntad de Dios al asegurar adoradores para el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Cristo Jesús viene para que todos sus redimidos sean traídos a la gloria, para que las huestes elegidas, las huestes angélicas también, levanten sus voces para magnificar la gloria de Dios. Y aquí vemos entonces al Señor Jesús en su ministerio terrenal y también continúa en su intercesión celestial, haciendo la voluntad de Dios y teniendo el pueblo de Dios en su corazón, como lo vemos en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía en Éxodo 28, llevaba los nombres de las tribus sobre su corazón. También nuestro sumo sacerdote siempre y para siempre lleva los nombres de su propio pueblo en su corazón, en pos de la gloria de Dios. Y por eso el Señor se sumerge en toda la obra de sacrificarse por los pecadores. Él soporta la cruz y soporta todo el sufrimiento. Soporta la muerte, ¿para qué? Para glorificar a su Padre y para salvar a su pueblo elegido. Lo hace porque fue la voluntad de Dios. Para salvar a todos aquellos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, en Cristo tenemos al hombre conforme al corazón de Dios. Y en tercer lugar, punto número 3, tenemos al creyente contemporáneo como alguien conforme al corazón de Dios. Al creyente como alguien conforme al corazón de Dios. La pregunta central para cualquier creyente hoy en día, la pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En cualquier aspecto de nuestras vidas. Esa es la pregunta apremiante. ¿Qué sirve a los intereses de Dios? ¿Qué sirve para la gloria de Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Verdad? Eso es lo que alguien conforme al corazón de Dios anhela y busca. ¿Verdad? Al interactuar yo con otras personas, ya sea en consejerías pastorales o hablando con personas,
encuentro que muchas veces las personas sienten un gran estrés y una gran angustia por las consecuencias de abrazar alguna doctrina o alguna práctica, o de remover alguna doctrina o de remover alguna práctica, ¿verdad? Los encuentro luchando, los encuentro que están estudiando, están pensando, están escuchando sermones, están leyendo sus Biblias, ¿con el fin de qué? De obtener alguna claridad sobre alguna pregunta, sobre lo que deben creer con respecto, por ejemplo, a una doctrina, ya sea en las doctrinas de la gracia o ya sea un punto de práctica con respecto a la iglesia, o algún principio, lo que sea. Pero lo que descubro muchas veces al conversar con la gente es que la verdadera carga, lo que más les estresa, es el precio, es el costo. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Verdad? Si acepto esta doctrina, o si acepto esta práctica, o esta cosa, ¿cuáles van a ser las implicaciones? Y ahí es donde la gente siente más estrés, por la presión de la sociedad, o por darse cuenta que el precio es alto. Pero, en realidad, lo contrario es lo que debería ser, ¿verdad? Para el hombre o la mujer conforme al corazón de Dios, todo el énfasis está en obtener la claridad acerca de lo que Dios dice, ¿verdad? El estudio, el pensamiento, la meditación, la lectura, el indagar en la palabra de Dios para obtener la claridad y entender con certeza lo que Dios ha dicho. Pero una vez que el creyente entiende eso y se establece en eso, y una vez que el creyente está cimentado, ¿verdad?, en esa verdad y entiende lo que debe hacer, las consecuencias deben ser secundarias y triviales. Las implicaciones, el precio, el costo, ¿verdad? Al hombre, según el propio corazón de Dios, no le importa nada de eso. Lo que le importa es cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué sirve a sus intereses? ¿Qué sirve a su gloria? Sea lo que sea, ¿verdad? Sea lo que sea, queremos andar en los caminos del Señor. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en los días de Moisés, en Deuteronomio 5, versículo 29, mira lo que dice el Señor. Deuteronomio 5, 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¡Wow! Ese es el deseo de Dios. Que su pueblo tenga un corazón que le tema, para guardar siempre sus mandamientos, para que les vaya bien a sus hijos y a ellos para siempre. ¿Verdad? La ley de Dios es una transcripción de la propia santidad de Dios. Y por lo tanto se nos recuerda esta conexión entre el amor y la ley. El amor a Dios es lo que nos lleva también a estimar la ley de Dios. Y también podemos decir lo contrario. El estar contra de la ley es estar contra del amor. Y esto es lo que significa amar al Señor, ¿verdad? Guardar sus mandamientos. Eso dijo nuestro Señor, el que me ama, guarde mis mandamientos, ¿verdad? Jesús también le dice a sus discípulos, y Juan también lo reafirma en su primera epístola. Cuando Jesús resume la ley, lo resume de esta manera, que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todas tus facultades, y la segunda es semejante a esta, amar a tu prójimo, ¿verdad? Y en el alma redimida, solo por los méritos de Jesucristo y su obra sacrificial, ¿verdad?, llevada bajo la estela de la gracia de Dios y perdonada y llevada a la aceptación y acceso, o sea, con Dios mismo, su corazón se hincha de amor y por gratitud por todas las misericordias redentoras y inmerecidas que nos han sido dadas gratuitamente y que nuestro Señor ha asegurado.
El gran deseo y el gran anhelo del creyente es amar al Señor. Amar al Señor. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Y el Señor dice aquí, nos dice, aquí está el camino por el que hay que andar. Aquí está el camino por la cual me pueden amar, sus mandamientos. Por eso el salmista David también, en el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Es mi meditación todos los días. Por eso también el apóstol Pablo en Romanos 7 vemos como su corazón palpita de amor por el Señor, porque se deleita en la ley de Dios. ¿Verdad? El creyente conforme al corazón de Dios está listo siempre para obedecer sus mandamientos. Está listo siempre para hacer avanzar su voluntad. Está listo para buscar sus intereses, para buscar su gloria. ¿Verdad? El creyente no se preocupa por él mismo, no se preocupa por sus propios intereses, no se preocupa por sus propios placeres, sino que está consumido por el Señor, consumido por la voluntad de Dios, consumido por la ley de Dios. Se pregunta otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer en mi vida? ¿Verdad? Pero para el incrédulo esta es la pregunta más ajena de su mente. Esta es la última pregunta que pasa por el incrédulo. Para el corazón incrédulo siempre es vivir para nosotros mismos, siempre es la autogratificación egoísta, siempre es vivir para el mundo, siempre es ser un amante de los placeres, siempre es buscar lo temporal y amar aquello que satisface nuestros sentidos, ¿verdad? Aquello que infla nuestro orgullo y aquello que gratifica nuestros apetitos carnales. ¿Verdad? Esas son las cosas que como incrédulo las personas tienen. Pero el Señor dice que un hombre conforme a su corazón, una mujer conforme a su corazón, es buscar su ley y es obedecerlo. En el Salmo 119, también David, en el versículo 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y esa debe ser también nuestra oración. Oh Señor, ayúdame a buscarte con todo mi corazón todos los días. Y oh Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. No lo permitas, Padre Santo. Permite que siempre camine en obediencia. Mantén mis pies, mantén mi corazón, mantén mi cabeza, mantén mi vida en el camino de la fe, en la dependencia, en el amor, en la gratitud al correr por los caminos de la ley del Señor. Este es un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios. El que dice, con todo mi corazón te he buscado. Y queremos como creyentes, como cristianos, que todas nuestras decisiones, tanto pequeñas como grandes, tanto a las que pertenecen a las cosas temporales como a las cosas espirituales, queremos que sean conformados a la voluntad de Dios en su palabra. Queremos que nuestras vidas, no solo en palabras, sino en realidad, ejemplifiquen que realmente estamos buscando ante todo el reino de Dios y su justicia. Que su agenda sea nuestra agenda, que su reino y su avance sea nuestra preocupación en este mundo, que la exaltación de su gloria sea el sentir de nuestros propios pechos, de nuestros corazones. Esa es una persona que como David es conforme al corazón de Dios, que ha caído bajo las influencias salvadoras de la gracia. La pregunta es entonces para nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Verdad? Eso es lo que debemos de llevarnos para nuestros hogares y es de lo que debemos de meditar en la soledad y en la privacidad de nuestras vidas.
Otra vez, Hechos 13:22. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y que Dios lo ponga dentro de nuestros propios corazones, dentro de nuestras propias peticiones y nuestras oraciones. Y que Dios nos encuentre como un hombre, como una mujer, no según nosotros, sino hombres, mujeres, niños y jóvenes según su propio corazón, que buscan cumplir toda su voluntad. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, al meditar, Padre, ante tu palabra, te damos gracias por la vida de David, un hombre conforme a tu corazón, y por la poderosa lección que nos has enseñado hoy. Oh Padre, inspira a cada uno de nosotros el anhelo profundo de ser como David en su incansable búsqueda de tu voluntad. Y te damos también infinitas gracias por el Señor Jesucristo, quien es el supremo ejemplo del hombre conforme a tu corazón, guiándonos cada día en la senda de la rectitud por amor a tu nombre. Por eso, Padre, oramos para que nos moldees y conformes a tu corazón. Que nuestra obediencia a tu palabra no sea ocasional, sino una constante en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a desechar cualquier tentación que nos desvíe de tu camino. Y ayúdanos a fortalecer nuestro compromiso de seguirte sin reservas. Al marcharnos de este lugar hoy, Padre, mantén viva en nosotros la llama de la esperanza también de tu regreso glorioso. Que vivamos cada día como hombres y mujeres conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, en expectativa y en fidelidad. Y concédenos la gracia, oh Señor, concédenos la gracia de perseguir tu voluntad ardientemente y de anhelar tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.